Y bueno, que ustedes puedan también recordar, escucharla, ¿no? Estaba viendo por el WhatsApp sus graficaciones. Madre mía, ustedes se esmeraron. Ahora me da un poquito de pena lo que yo hice. Pero bueno, aquí vamos, para eso está. Estamos, el primero que colgó su imagen, vamos a ir viéndolas en orden. El primero que colgó su imagen creo que fue Nelson. Sí, Nelson. Bien. Todos la tienen, todos la pueden ver. Desde el grupo WhatsApp. No sé si podemos compartirla acá en pantalla para que todos la tengan. Que pudiera ser que se comparta la pantalla del chat. De, Sí, se puede. Cuando la tenga la comparte, profe. Pero ahí está Nelson, si él la puede compartir, si la tiene en la mano. ajá. No, profe, creo que no lo tengo en la mano. Ok, cuando la reciba. No, ok. Hagamos lo siguiente. Aquí Nelson, explícanos qué tengo la has hecho. y la de Ah, Osvaldo. A la mano, pues. Ahí la de Joel. Ok, vamos a ver. Ujú. Mira, tenemos acá. Ya. Vamos a ver si puedo intentar algo. Vamos a ver si puedo compartir yo esta pantalla, ¿ok? Pero no sé exactamente cómo. A ver, a ver. Aquí está. Compartir. Sí, ya la. Ok. Y compartir. Ok, perfecto. Aquí está. ¿La pueden ver? sí, profe. Ok, Nelson, explícanos. Bien, profe. En el centro, el círculo del centro, yo ubiqué al autor Borges porque es como la creación que él tiene en, primero, la historia de Boy Casares y Borges personaje con la enciclopedia Anglo-American de Ukbar, ¿sí? Y de ahí pues salen a los otros, digamos, mundos. Ok. Eh, Tengo en el cuadro de derecho superior a Borges y Boy Casares, que Nelson, es donde empieza. Nelson. Dime, profe. Stop, un momentico, una pregunta. ¿Dónde estás tú? Ah, yo estoy en la ¿Dónde parte te ubicas izquierda, tú? R lector, arriba. Ah, ok, ya. Ok, ok. Yo lo Dale, comprendí como sigue. que Ukbartlón es una región imaginaria con muchas costumbres y normas contrarias y absurdas a nuestra realidad, pero que esta realidad se parece mucho a la de Borges y Boy Casares, porque simplemente describen a dos escritores, dos amigos que están conversando, pero que llegan a partir de algo que es lo del espejo, ¿verdad? Que es algo monstruoso para ellos, pero que se ve en Plon, en Upatplon. Entonces, yo digo, bueno, hay cosas así en nuestra realidad. Incluso el espejo yo lo estaba buscando Te con perdí. gente Ajá. en los sueños, entonces yo lo veo como una relación, pero desde otro significado. Entonces, por eso yo digo, yo escribí allí que ambas realidades se parecen. Entonces, allí hay una búsqueda del país o planeta de Tlón y su creador, Ok. descubrimiento de objetos de Tlón en esta realidad. Y en la parte en la parte izquierda donde dice R-Tlon, yo allí pues describí o puse algunos objetos que se ven allí, que por eso mismo hay una otra flecha que muestra al lector, porque eso es que por eso es que se comunican, porque eh, para mí son absurdos, son contrarios, pero que quizá lo acepto porque digamos que aquí hay personas también en nuestro mundo que toda la gramática hasta la pueden también, eh, mm, ¿cómo se dice esa palabra? Desarmarla Ajá. de esa forma, ¿sí? También pude ver la realidad secreta, la sociedad secreta, perdón, donde Ajá. crean un planeta a partir de una enciclopedia metódica de 40 volúmenes. Ese es
para mí ese es el universo, esa enciclopedia, que es Orbis Tertius, a partir de la enciclopedia. El planeta que sería Tlón. También integré o escribí que la platería, la brújula con el alfabeto Tlón y un cono de metal reluciente, que era un metal que no es de aquí, no es del mundo El mundo real. con una flecha, la realidad es secreta porque, la sociedad secreta porque que son de ficción, entran a nuestro mundo o al mundo de Borges. Al mundo, a este mundo, a este No, al de mundo, Borges. Al de Borges. al de Borges. Ok, aquí. Aquí donde tengo el cursor, ¿verdad? Ajá, Ok. Y bien interesante, tú colocas las flechas, ¿verdad? Partiendo de esta realidad que colocas en el centro, la realidad de Borges, colocas las flechas que salen, pero no entran, ok, salen hacia ajá, la realidad del lector, hacia la realidad de Borges y Bioy Casares, ¿verdad? Hacia la realidad de la sociedad secreta y hacia la realidad de Tlön. Lo que está implicando entonces es que esta realidad de Borges, Borges autor empírico, ¿ok? El autor sí, de carne y hueso, crea todos estos elementos que están alrededor, ¿cierto? sí. Incluso el universo del lector, este, no te oigo, Nels. Ah, ok, ok, sí, profe. Ok, la respuesta es sí. Sí. Ok. Entonces, si la respuesta fuera sí, tú te estás situando en un nivel comunicativo. Es decir, Ajá, porque evidentemente la realidad donde tú existes, en esta realidad donde tú existes, tú lector, tú que leíste este cuento, ¿ok? Es la misma realidad donde existió Borges, ¿cierto? ajá. Entonces, el autor Borges creando tu realidad no es tu realidad sustantiva, es tu realidad en tanto que lector dentro de Ukbar, viviendo el universo de Tlön, Ukbar, Orbis Tertius. ¿Es así? Sí, algo así, profe. Ya creo que ya me metí otro laberinto. Exactamente, no, pero está bien. O sea, ¿cuál era el sentido de este ejercicio? El sentido de este ejercicio es que ustedes, tratando de hacer esto, aprendieran de lo que se llama las relaciones de accesibilidad. Esas relaciones de accesibilidad dentro de la teoría de la ficción son muy, muy importantes. No tanto por lo que ellas son, que explicarlas se explica en dos palabras, ¿ok? Son las características que nosotros reconocemos en distintos niveles, en distintos universos de ficción. Hablemos de mundos para no confundirnos, en distintos mundos de ficción. Usted reconoce un personaje de un mundo en otro mundo, usted dice, este mundo es accesible de este a este, ¿ok? Porque comparten una característica, ¿ok? Esa característica puede ser un ser, esa característica puede ser un aspecto del mundo, ¿ok? Decirlo así es muy simple. Pero cuando uno se enfrenta al hecho de realmente analizarlo, ve que nos revela mayores complejidades de la conformación de eso que nosotros llamamos mundos de ficción, sobre todo en el nivel comunicativo, que sería el nivel pragmático. Cuando nosotros Profe, y otra hablamos, cosa, ajá, dígame. este, yo relacioné igualito, porque por eso es que dice ambas realidades se parecen. Digamos que en Ajá. Borges, sí, están buscando un planeta y luego que es un cosmos y todo está registrado en la enciclopedia, ¿sí? Ujú. Y yo lo acepté porque, ajá, es algo extraño, es algo ilógico, pero en nuestra sociedad también hay cosas así, extraterrestres, por ejemplo, que todavía no se sabe si eso es verdad o no, ovni dicen que por el cielo, o
descubrimientos de la NASA que no, o el Triángulo de las Bermudas, tantas cosas que hay que uno desconoce y uno dice, bueno, pues si uno se come lo que está acá, que dice, uno se lo cree, pues también puede ser Y, aceptable en la realidad de ellos. y ahí es cuando Nelson se pone metafísico. Y nosotros hablamos, y nosotros hablamos de eh, convivencia de realidad. ¿Se acuerdan el cuento que le eché de Juana? Nosotros convivimos en una misma realidad, pero nuestra noción de realidad no es la misma. Evidentemente, pongamos por caso el caso que ha puesto Nelson, el ejemplo que ha puesto Nelson. Esta gente que se va a la zona 54 a tratar de ver si encuentra toda esta fantasía que se ha tejido alrededor de los extraterrestres, aliens, invasiones. Nosotros tenemos cantidad de series sobre estas cosas, ¿verdad? Sobre invasiones extraterrestres, por ejemplo. Eh, y Nelson expresa una duda, pues. Dice que uno no sabe si son. Hay gente más escéptica que dice que hay gente menos escéptica o más racional que dice, bueno, el universo es tan enorme y lo conocemos tan poco que perfectamente sería como acto de soberbia, y se ha dicho mucho, muy grande, pensar que somos solamente nosotros las únicas formas de vida que han logrado inteligencia. Y de ese sentido, es es que surge, pues, también todas estas fantasías, ¿no? Estas fantasías que tienen que ver em, con extraterrestres, con invasiones extraterrestres, etcétera. Todo eso existe en nuestra consideración de mundo. Y fíjense que nosotros marcamos entre nuestras creencias y las creencias de los demás unos límites. Esos límites pueden ser a veces bastante porosos, ¿ok? Pueden ser bastante porosos, pueden ser incluso a veces casi inexistentes. Y las certezas que nosotros podemos dar sobre ciertas cosas a veces son muy débiles también, ¿no? Entonces, estas cosas se revelan acá. ¿Qué siento yo con Tlön Ukvar Orbis Tertis como cuento? Que para tratar ese cuento de meternos a nosotros en esta estructura de accesibilidad que es bastante compleja, ¿ok? Él hace muchísimos malabarismos discursivos. Sí, nos mete toda la teoría de los objetos que aparecen y desaparecen, que van a ser muy, muy importantes, ¿ok? Muy importantes y ya vamos a ver al final por qué. Objetos que aparecen y desaparecen, la teoría idealista, o sea, el hecho de que solamente exista la teoría psicológica para explicar el mundo, todo todo esto que conforma el cuento Tron Ukvar Orbis Tertium, en algún momento se siente como como muy atormentante, como muchos elementos para poder manejar. Y mientras este cuento de alguna manera nos aturde con esta creación gigantesca, con esta constelación de cosas, nos está introduciendo en realidad en una red de accesibilidad entre mundos, niveles de realidad bastante complejas. Eh, yo creo que también el sentido que lo que uno siente con Plum Barrel Tertius tiene que ver con el manejo de esa enorme cantidad de referencias, ¿no? Fíjense ustedes que si uno piensa en mundos, por ejemplo, en mundos que son bastante completos como mundos, yo pienso, por ejemplo, en Harry Potter. Yo supongo que ustedes han o leído las novelas o han visto las películas, ¿no? Es conocida la referencia para todos. Sí. ¿Ah? Harry Potter es un mundo completísimo. Harry Potter tiene toda una sociedad, tiene todo un espacio geográfico, medios de transporte, relaciones sociales, relaciones comerciales, relaciones con el mundo mundo. Bueno,
súper completo, ¿no? Pero no produce esta sensación de apabullamiento que sí produce Tlo. Yo creo que, Ajá. y bueno, Harry Potter, yo más bien lo veo como una, o sea, se ven muy claramente las referencias a ciertos mitos, ciertas creencias y el funcionamiento del mundo real, digamos, transmutado en algo mágico. En cambio, en este cuento todo es muy abstracto, recurre a las matemáticas, a la lógica, a la filosofía, a cosas un poco accesibles. En cambio, en Harry Potter simplemente es como algo, yo diría que transmutar cosas que uno ve en la realidad o ciertos tópicos, ciertos mitos, ciertas cuestiones hacia algo como mágico. Sí, es muy creativo. Exactamente. Sí. Las relaciones son mucho más simples. Realmente son mucho más simples y están más tipificadas. Mientras que Clon, Ukbar, Orbis Tertius, a la par que nos introduce a nosotros en todo esta red compleja, está planteando además paradojas, relecturas, conflictos con nuestra realidad, con la forma en que concebimos la realidad y el mundo. Entonces es muchísimo más complejo, a pesar de ser un texto muchísimo más corto. ¿Ok? Fíjense entonces que la extensión de un texto no tiene nada que ver con lo que se llama la densidad de los mundos. Si uno calibra la extensión de un mundo, la extensión de un texto, perdón, y lo contrapone, ¿ok? A su complejidad y a su amplitud, nosotros obtenemos una densidad de mundo. En ese sentido, Tlon Ukbar Orbis Tertius, siendo un texto infinitamente más corto que las novelas que conforman el mundo de Harry Potter, es- tiene una densidad mayor, porque compendia un universo complejo en muy poco espacio, ¿cierto? Y crea unas sensaciones muy distintas ¿Ah? también. Produce unas sensaciones muy distintas. O sea, pienso que Harry Potter es como, va como hacia el lado de la fantasía que brinda como esta seguridad, como que hay un mundo de esperanza más allá de la realidad un poco banal, que es un poco también la metáfora de este mundo de Harry Potter, ¿no? Harry Potter tiene una vida miserable, tal, con una familia que no lo quiere, que son vacíos, que son pragmáticos, que están aburguesados en el mal sentido, ¿sí? Y pues el mundo de la magia es otra cosa totalmente distinta. Entonces este mundo mágico produce como esa sensación de seguridad, ajá, Harry Potter, Harry Potter es una ficción edificante, en cambio, mientras, mientras- exacto, Clone Par Orbis Tertius es una ficción cuestionadora. sí, que produce ver, Al ser, exacto, al ser cuestionadora, además de las mismas bases donde nosotros ponemos, asentamos los pies en la realidad, pues no resulta edificante y puede resultar gratificante en el sentido intelectual, pero en el sentido vital no ofrece seguridad, más bien la quita, porque le quita certezas a lo real, ¿no? Entonces, ¿a quién escuché ahorita? Y disculpen que todavía no identifico cuando ustedes hablan así. Juan, ¿Perdón? Juan, Ay, mano, escuché mal, malísimo. Antolines, apellido. Me lo vas a tener que escribir. Juan Antoline, profesora, Juan Ah, Antoline. Juan Antoline. Muchas gracias, Juan, por esa intervención tan clarísima y certera. ¿Ok? Entonces, lo Profesor, quería hacer escuchamos. un comentario. Ajá, di Jorge. No, yo le escribí ahorita en el chat, pero yo leyendo el texto, bueno, en mi caso particular, yo buscaba palabras que no conocía. O sea, iba leyendo el texto y buscaba palabras y las Claro. revisaba en el buscador. Por ejemplo, heresiarcas, justus pernes, alatar. Y yo decía, voy a buscarla porque ¿será que existen esas palabras? Realmente lo...
Y entonces buscaba en mi realidad esa referencia. Entonces, hay referencias del cuento que están en la realidad. Entonces, el cuento te obliga, bueno, me obligó a buscar. O sea, leía dos líneas y tenía que ir a buscar algo para poder entender más o menos lo que estaba diciendo Borges como autor, ¿no? Sí. Es que meterse en ese laberinto de referencias de Borges es una trampa. Este, yo creo que a Borges, cuando uno lo aborda las primeras veces, y no digo la primera vez, sino las primeras veces, uno tiene que aprender con él a, a tratar de pasarle por alto algunas incertidumbres y luego identificar cuáles son las incertidumbres realmente más relevantes y entonces agarrar a esas incertidumbres y empezar a atacar. Porque si no te pasa, Jorge, eso, que cada dos líneas tienes que buscar una referencia, entonces pierdes el hilo del cuento y se convierte en una lectura como muy frustrante, ¿no? Y yo creo que por eso, en alguna manera, es que a mucha gente no le gusta Borges, porque termina siendo una frustración no poder acceder a todo el universo referencial pleno. Y es que hay lecturas para las cuales uno tiene que hacer estrategia y saber ir leyendo teniendo vacíos de información, confiar en que una gran parte de esos vacíos se van a ir llenando con la lectura y que luego poder buscar referencias para llenar lo que no esté lleno y releer. Es, por supuesto, un ejercicio bastante arduo y no es, Borges no suele ser el tipo de lectura que uno hace por puro divertimento, sino que tiende a ser una lectura pues muchísimo más acuciosa, especializada y para aquellos lectores a los que les diviertan los acertijos mentales, pues a quienes les diviertan las dudas, las preguntas, el universo intelectual, la racionalidad, precisamente aquí, a los cuestionadores. Ese es el tipo de lector de Borges. A eso lo hubiera llamado Humberto Eco el lector modelo que construyen los textos de Borges. Fíjense ustedes que aquí en el diagrama de Nelson, él coloca al lector de alguna manera como un lector creado por Borges autor. Y no le falta razón si uno se sitúa en un nivel comunicativo. Es decir, Borges se murió hace años. ¿Para quién escribía Borges? Borges no podía saber con certeza quiénes leerían sus textos, pero él estaba prefigurando desde su escritura, no el lector concreto, pero sí el tipo del lector que leería su obra. Ese tipo de lector es un lector como ustedes, que investiga. No puede ser un lector pasivo, es decir, un lector que, como el que ve las películas familiares de la tarde de un domingo, es decir, que es básicamente para que nuestro sentido cuestionador se adormezca y nosotros nos metamos en la historia y nos divirtamos con ella, lloremos con los personajes, después vivamos sus victorias y todo bien, ¿no? No es ese tipo de lector el que está buscando. Está buscando un tipo de lector al cual esos laberintos mentales, como donde se metió Jorge, le satisfagan, le llenen alguna expectativa. ¿Ok? Veamos. Muchas gracias, Nelson. Supongo yo que si los compañeros tienen alguna pregunta para Nelson, este es el momento. Sí, profe, María Luz quiere intervenir. Ok, María Luz. No, no Ay, para Nelson, disculpa. es que es algo que he pensado en estos días leyendo a Borges, metida en ese mundo, o el caso de la continuidad de los parques de Cortázar, que me hice la pregunta. Nosotros estamos viendo hasta ahora como ficciones altamente complejas, o sea, como tú decías, mundos complejos que incluso plantean paradojas. eh, es algo que son como extremos. Pero yo quisiera saber si otros modelos de literatura
menos complejos, quizás más aterrizados podría ser, pero que también manejan otros niveles de realidad. Por ejemplo, se me ocurre García Márquez. García Márquez no, sí es un mundo complejo de lo que es Macondo, por ejemplo, pero no el de la complejidad filosófica eh, o discursiva, que incluso contiene lenguajes, reglas de lenguajes, o como la sociedad de Orbis Tertium, Tertius. sino que es en esta realidad manejándose otro plano. Eso podría ser considerado ficción también. Vamos a poner en claro algunas cosas. Primero, todos los textos literarios son ficticios, Ajá, yo me imaginé. menos Sí, aquellos que se declaran pues como no ficción de entrada. E incluso los que se declaran como no ficción, ¿verdad? Tienen también elementos ficcionales, en tanto que cuando tú dotas de narratividad un asunto, ya estás distorsionando. Al distorsionar cualquier realidad, claro. incluso el mero traspaso de una materia a otro medio, yo tomo algo de la realidad, un hecho de la realidad, y lo traspaso al medio textual. Fíjense ustedes cuántas diferencias hay ahí, ¿no? ¿Cómo es el medio textual? Bueno, tenemos primero la imposibilidad de la doble articulación lingüística. Es decir, yo no puedo decir dos cosas paralelas exactamente al mismo tiempo, no puedo hacerlo, pero en la realidad eso sí pasa, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ya ese solo rasgo yo no lo puedo trasladar a un texto. Entonces, cuando yo tomo un hecho de la realidad y lo traslado a un texto, ¿qué ocurre? Que estoy teniendo cantidad de distorsiones. Entonces, yo lo organizo más o menos coherentemente para poder ser comprendido. Entonces, ya introduzco otra cantidad de distorsiones, en este caso, para poder narrativizar lo que estoy contando, ¿cierto? Y en el caso de la poesía, pues introduzco elementos retóricos también muy marcadamente. No es que en el cuento no los haya, que también los hay, pero digamos por poner un elemento muy notorio en la poesía, que es el uso de las figuras retóricas y los tropos. Entonces, eso me obliga a mí también a colocar sobre el tapete y en consonancia con lo que yo quiero decir, un montón de sentidos que van a ser leídos polisémicamente. Entonces, ya ahí yo estoy metiendo unos elementos. Entonces, todos los textos literarios, ¿ok? Menos aquellos que se declaran de entrada como tratantes de realidades reales, los vamos a considerar ficticios. Lo digo así porque el ensayo literario, por ejemplo, eh, de entrada no se plantea como un ejercicio de ficción. Pudiera hacerlo, pero no se plantea como un ejercicio de ficción, ¿no? Entonces vamos a respetar, digamos, esas minuciosidades de género y vamos a meternos en los géneros explícitamente ficticios como son la narrativa y la poesía, ¿ok? Entonces, veamos, ficciones que no tengan esas complejidades. ¿Qué pasa, María Luz? ¿Por qué no los coloco como ejemplo, por ejemplo? Porque uno puede pensar, bueno, a la dificultad que tengo de entender toda la teoría de la ficción, tengo la dificultad de entender el cuento este maldito que no lo entiendo, que no sé qué, ¿no? Eso pudiera ser como, no, y eso uno se lo plantea como problema pedagógico. Es decir, cuando uno elige los ejemplos de análisis, uno tiene que plantearse muy bien varias cosas. ¿Qué escojo? Esos niveles de complejidad que introduzco primero, qué elementos tiene, para qué me sirve, todo eso uno lo tiene que evaluar pedagógicamente, ¿no? Y ustedes van a ver que los relatos que yo puse ahora son, en cuanto a su lectura, usted va a decir, pues, leer El niño y el mar comparado con leer Tlón Ukvar Orbis Tertius. Oye, El niño y el mar es un paseo. Sí. Ajá, leerlo, pero analizarlo. Tú pones el ejemplo de Cien años de soledad. Cien años de soledad es una locura, porque primero, Cien años de soledad empieza con un génesis y termina con la destrucción, pues, ¿ok?
Entonces, nosotros tenemos 100 años de soledad, es además una, una cantidad de generaciones que se van juntando, y no porque nosotros podamos leerlas más o menos en una línea, significa que pueda ser un universo más simple necesariamente, ¿no? Profe, yo pienso que por eso les está diciendo que no, Ya, si ya va, solo déjenme terminar esto. Cuando se viola la norma, es cuando nosotros mejor la vemos. Cuando la norma está hecha, está puesta allí para no ser vista, es cuando es más difícil. Ajá, dime. a que, bueno, por ejemplo, 100 años de soledad puede tener una complejidad, como usted dice, en todo el mundo que él quiera y tal, pero yo pienso que de entrada uno puede irla atravesando sin entender el fondo, pero va entendiendo lo que va pasando, va agarrando el hilo, va entrando en la historia y la va disfrutando. Y a pesar de que García Márquez tiene una prosa que no es del todo clara, o no tan clara, y Borges, la prosa de Borges es muy clara, pero lo que él directamente te dice, las ideas que él propone son complejas y hay que saber, por ejemplo, matemática, o tener referencias, filosofía, lógica, y plantea pues todos estos límites de lo real, estas paradojas. Entonces pienso que aunque el uno tiene un estilo claro, propone ideas complejas, el otro puede tener un estilo no tan claro y no sé, una verbalidad, sí, una riqueza de estos juegos verbales, de estas formas de expresión La discursividad se llama eso. Ajá. complejas, pero las ideas que él plantea no se necesitan complejas. Son quizá Sí, imaginativas y tal, pero no es lo mismo. sí. Y en parte también usted tiene razón, así como tiene razón María Luz, en parte, en parte. Pero fíjense, ustedes se tienen que plantear en algún momento explicar a Melquiades, ¿no? El gitano. El alquimista. El alquimista, sí. El que aparece desde el principio hasta el final. Melquiades es inmortal. Sí, no desaparece. Ese personaje que llaman Remedios la Bella y, y la proliferación, la riqueza de uno de los, acerca de la riqueza enorme, esta que todas las vacas comienzan a parir, morochos y trillizos y cuatrillizos, etcétera, que se vuelve riquísimo el tipo. Todo eso tenemos que plantearnos, ¿no? Entonces hay que ver. Yo no me he metido nunca a analizar desde el punto de vista de la teoría de la ficción en su completa, en su completa extensión, 100 años de soledad. Me parece que sería un ejercicio bastante grande, sería un ejercicio como para una tesis, creo yo, ¿no? Pero, ajá, pero volviendo a las precisiones que hace María Luz, ¿verdad? A la pregunta, porque es una pregunta importante para situarnos, ¿ok? Efectivamente, vamos a considerar todos estos elementos ficcionales, todos estos textos ficticios, y por favor, no confundir ficticio con fantástico, ¿ok? No Profesor, confundir verlo en, ficticio con fantástico. Lo fantástico es un género de la ficción. profesora, ¿me oye? Así, ajá. Si pudiéramos resumirlo en figuras literarias, tanto Cien años de soledad como la obra de Borges, que estamos leyendo, que me cuesta pronunciarla, pudiéramos decir que Cien años de soledad es una gran hipérbole y, y esta obra de Borges sería un gran oxímoron. Entre otras cosas. Pero Hipérbole le queda bien a 100 años de soledad. De hecho, es yo creo que uno de los recursos más usados, ¿ok? Así como si uno diría, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, tú dirías, inmediatamente tú dirías, retruécano antítesis, ¿no? Por decir dos figuras muy relevantes. 100 años de soledad está lleno de hipérboles y sus planteamientos del absurdo y de cualquier otra cosa son hiperbólicos, casi siempre, ¿no? Úrsula Iguarán se vuelve tan chiquitica, tan chiquitica, tan chiquitica y arrugada que cabe en una caja de zapatos, ¿no? Pero, por ejemplo, el rabo de cochino
Ya no podemos calificarlo como hipérbole, ¿no? Sino como otra cosa. Pero efectivamente, la hipérbole es un recurso súper usado en Cien años de soledad y yo Bueno, creo que ese el sería un rabo de rasgo cochino, distintivo. el rabo de cochino pudiera ser hipérbole cuando se lo cortan a uno de los familiares y el hilo de sangre llega hasta los pies de Úrsula. Ya va, acércate para escuchar bien el argumento. Eh, el que parte del mito del rabo de cochino es cuando se casan dos primos y nacen Exacto, por la, sí, por el ajá. incesto. El asunto es que ya había un antecedente de que a un familiar que ya estaba viejo, que nunca lo había visto una mujer ni nadie, y se rumoraba que él tenía robo de cochino, un pulpero le dijo que había que él le podía resolver ese problema, que se lo cortaba. Y se lo cortó y cuando se lo cortó se murió desangrado. Y el hilo de sangre llegó hasta los pies de la mamá de Úrsula. Entonces, ese podría ser la hipérbole relacionada con el robo de cochino. La hipérbole es la del hilo de sangre, ¿no? Podría ser, sí. Ok, la hipérbole es la del hilo de sangre, pero fíjate que no el rabo cochino propiamente, que sería otra cosa, sería otro tipo de figura, ¿no? Y ese ramo, Fíjense que el hilo de sangre también lo usa en Crónica de una muerte anunciada y en Un rastro de sangre en la nieve también, ¿no? Ese es un recurso de García Márquez. y ese, y ese Bien, pero fíjense, no nos diluyamos en detalles, sino en la pregunta que hace María Luz. Ustedes saben que es más difícil ver cualquiera de los elementos, cualquiera de los límites que nosotros estamos viendo en una ficción que sea realista, en lo que llamamos la ficción mimética. Es decir, ¿cuál es la ficción mimética? Esa que está diseñada para que tú te sumerjas y te olvides de que estás leyendo una novela, de que estás leyendo un cuento. Esa que está diseñada para que tú pienses que lo que tienes presente allí es como la vida misma, ¿no? Donde el texto no se nota, donde el narrador desaparece y nosotros pasamos a habitar ese mundo como si fuéramos uno más de ese universo, porque ahí no tenemos ninguna distancia. Lo que ocurre con textos complejos y de la naturaleza cuestionadora de los cuentos de Borges, de Julio Cortázar, aparte de ser pues referencias fundamentales de la literatura latinoamericana, es que estos textos se empeñan en mostrarnos los bordes, en mostrarnos sus mecanismos de constitución, en mostrarnos las contradicciones de la representación o el mimetismo con la realidad. Entonces, eso es lo que los hace ejemplos para cursos como estos muy valiosos. Y por eso también son elementos, son textos que por su carácter metaficcional, y fíjense, son metaficcionales, es decir, lo que está, son textos que en sí mismos desde sus prácticas, comentan, discuten, exponen los propios mecanismos que los constituyen, es decir, sus propios mecanismos de ficción. Entonces allí es que nosotros también tenemos que apuntar. Y por eso, María Luz, se cogen estos ejemplos. Ya vamos a ver un poco cuando entremos, que ya no será la clase de hoy, ¿ok? Porque creo que no nos va a dar tiempo para eso, pero tenemos la clase siguiente para eso en los textos de Gustavo Díaz Solís, que son muchos más simples, que tienen aparentemente un apego a la realidad bastante grande, y vamos a ver cuán, cuáles son las dificultades de notar ahí algunas cosas y cuántas de esas cosas valiosas para nosotros están en esos textos. ¿Ok? Pasemos al siguiente esquema, por favor, que creo que es, déjenme ver acá. Un segundito, déjenme ver para poder compartirlo. Creo Es que el mío. aquí, a ver, no sé qué es lo que hay aquí. Ajá. Creo que este es el que viene, ¿no? A ver. Este es el mío, sí. Ok, María Luz.
Explícanos, por favor. A mí me gusta Bueno, estéticamente este, ¿oíste? Está muy bonito. bueno, pero es otro Vamos a ver laberinto. qué hay aquí. Yo creo que a todos nos costó mucho. Bueno, yo me ceñí a la instrucción de ubicarnos a nosotros y a todos los demás. Yo estoy en la base, en la realidad, en la plena Aquí. realidad, ese ahí en el fondo. Mi primer contacto, y es el que marca todas las relaciones con los demás, es el contacto con Borges. Borges es pues el núcleo de todo lo que ocurre. Exactamente. Es el centro y por eso que a partir de él empiezan las demás relaciones. De Borges pasamos a Borges Borges, es autor empírico de carne y hueso. a Borges Borges. Ok. De Borges ya entramos en el relato y Borges y Casares, y Bioy Casares, pues. Exacto. Yo fui marcando los textos en donde se produce la inflexión y entra el nuevo. Cuando Es, dice Borges había cenado, Bioy Casares había cenado conmigo y nos demoró una polémica. O sea, está Bioy exacto. Casares entra. Ahí está el paso. Ajá. De Bioy Casares pasan, ellos pasan a Ucbar Ujú. y a través de la referencia de Bioy Casares, cuando dice la enciclopedia angloamericana, registraba en su artículo sobre Ucbar. Ahí es la primera vez que escuchamos Ucbar, Exactamente. y, pero marca ya un estado superior de realidad, porque la realidad Borges y Bioy Casares todavía se mantiene como entre el plano de lo normal que para nosotros es la realidad. Aquí ya no, aquí hay un Es- artículo sobre un territorio UBAR que, bueno, que ya empezamos a sentirlo algo raro. Eh, de allí, de UBAR, hace referencia a Tlón, a las regiones imaginarias de Melanas y Tlón, que ahí lo mismo lo dice. No se referían a la realidad, sino a las regiones imaginarias. Ya estamos en un plano de otra realidad también, una realidad más compleja, superior e imaginaria, imprecisa, no se conocen sus fronteras, o sea que no podemos ubicar, que no se conocen las fronteras, no se sabe ni siquiera si es región, si no es región, pero es muy imprecisa, pero ahí está y existe como región imaginaria. En Tlón, cuando encuentran la enciclopedia el envío el que encontramos, Lucenotón. ajá, ese envío que él le encuentra en un hotel o algo que él busca, que él se tomó un paquete que tiene unos libros. Sí, Allí, el de Robert Ashe, que no le hicimos ajá, mención la vez pasada, ¿no? sí, el Ok. de Llega este los hombres, paquete a una posada, sí, a una posada. sí, Ashe muere, el receptor del paquete muere, el paquete queda con ellos y ahí encuentran el onceno tomo. ¿Dónde está? la Ahí, sociedad secreta, sí, el hombre ahí sí que, está todo exactamente. Y está editado por esta gente de aquí, Orbis Terti. Ok, pero ¿oíste? sigue. De Tron pasamos Ahí sí. aquí. Ajá. Ahí sí ya entramos en un plano ficticio completamente con ese género y reglas de lenguaje, de comprensión de los objetos, de la realidad, que es completamente, o sea, bueno, siempre tenemos referencias con la realidad, no todo ello, pero ya es otro mundo, otro planeta completamente diferente y es el que yo diría que mueve mayor medida lo ficcional dentro de uno. Pero, sin embargo, o sea, yo primero pensé, bueno, mi único vínculo es con el Borges de verdad. De ahí en adelante él se volvió, nos envió todos estos territorios ficticios, cada uno más complejo que otro, y ellos están por su lado, pero no, me parece que nosotros como lectores, sí, inevitablemente vamos teniendo, porque lo estamos leyendo y lo estamos asimilando, relación con Borges y Bioy Casares, o sea, por eso las letricas, las rayitas, las flechitas Ah, son te iba a preguntar, páginas, estas rayitas, son mi referencia, la referencia que ah, yo obtengo de cada uno de los territorios, pero que no es la misma de Borges porque yo la tengo como
como lector, no como creador de los Exacto. mundos que es Borges. Y bueno, Exacto. Este es tu esquema, digamos, tu esquema esto es exactamente un esquema de lectura. Así fue como ajá, hiciste la lectura. Y está muy bueno, está muy bueno. Yo creo que estoy muy cercana a esto, ¿no? En mi sí, lectura. Recuerden que todos vamos a tener también lecturas distintas. De eso ya hablamos, ¿no? Con ujú, ligeras diferencias, claro, con matices de interpretación, todo eso va a pasar. ¿Ok? Eso no significa que un esquema esté malo y otro esté bueno, porque aquí no hay lecturas únicas, sino interpretaciones de los textos que tienen que tener pues su justificación, ¿no? Su explicación, como va a hacer María Luz, como hizo Nelson antes. Explicamos para colocar cada cosa en el lugar en que está. Y esto es lo que nosotros estamos buscando ahorita, entender las relaciones, ¿ok? Y graficar, hacer un esfuerzo por graficar, por más que mira, cualquier gráfico que uno haga sobre Plon, Ukvar o Luis Tertius, yo creo que lo deja a uno insatisfecho. sí, es Porque uno es, cierto. es como que yo necesito no un papel y un lápiz, sino como una escultura, ¿no? Una cosa tridimensional Sí. que me permite, y si me voy más allá, un holograma, ¿no? Que yo pueda manejar y mover como en las películas de ciencia ficción, que yo les pudiera mostrar a ustedes y mover las cosas de sitio. Así sería chévere explicar, pero Sí. hacer el esfuerzo de colocarlo así en dos dimensiones nos obliga a nosotros a pensar en las conexiones. Y eso es lo que estamos buscando. De este ejercicio, yo les decía que no íbamos a obtener tanto, em, digamos, una lección teórica sobre cómo hacer o cómo esquematizar un texto. No, no se trata de eso, sino que íbamos a obtener agudeza de visión. Y eso es lo que estamos buscando, saber qué ver y cómo ver. Esa es tal vez, y se los digo después de tantísimos años de experiencia con la teoría y el análisis literario, esa es tal vez la herramienta más valiosa que nosotros tenemos, nuestra capacidad para ver y problematizar. Sin eso no hay problema de investigación. Si nosotros no sabemos ver y problematizar lo que vemos, no hay problema de investigación para nosotros en este ámbito, ¿no? Hay otros campos de investigación, por supuesto, tendrán otras herramientas, pero yo creo que esta es valiosa para nosotros. Gracias, María Luz. ¿Alguna pregunta para María Luz? A mí me quedó como muy claro lo que ella quiso hacer. Me encantó ese análisis. Ah, ¿te gustó, Jorge? Ay, Perfecto. gracias. A mí Lo voy a también me gustó, me copiar. parece que está bastante claro. Que está bastante claro y están expresadas las relaciones, ¿no? Y el de Nelson me gusta mucho Ujú. también porque él hace una perspectiva comunicativa ahí que es valiosísima también, ¿no? Pero creo que sus niveles no están tan bien expresados como en él. Veamos, sigamos. Vamos a ver el que sigue aquí, este. Yo no sé, este es de Ailedif. Ailedif, ¿es que se llama? Sí. Yo no sé, yo creo que ella no está, porque me había comentado que estaba sin luz, que tenían como 12 horas sin luz. Si está presente, vamos a decir como los espíritus que se manifiesten. Profe, si ella no estuviese, puedo poner yo que tengo buena señal ahora y quiero aprovecharla. Sí, claro. ¿Cuál es El mío es uno que está hecho a mano. vamos a ver, como aquí no veo claramente qué es lo que tengo, lo voy a ir pasando. Este, Después de ese. este. Oh, Eh, te escuchamos, Sonia. sí, profesora. Bueno, eh, mm, yo primero me puse en la parte superior porque, bueno, me puse más bien como un lector, ¿Ok? este, con cierta, ¿cómo digo? Distancia temporal, porque lo estoy leyendo desde el presente. eh,
y bueno, la distancia del que lee ese texto por primera vez, ¿no? Ujú. Bueno, yo voy a empezar de atrás hacia adelante porque quería tocar el tema que usted lo dejó abierto y era el tema de los objetos. Y que a mí Ajá. me parece fundamental porque la historia comienza con dos objetos y termina con dos objetos. Entonces estamos en la presencia de un texto con un relato circular. Ok. Eh, Como vemos allí, abre con el espejo y la enciclopedia y bueno, desarrolla a partir de toda la narración, pues ideas y argumentos en torno a la imagen, al reflejo y a la enciclopedia, que es como el gran hallazgo y el gran ¿Dónde origen estás? de todo, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Estás ubicada aquí, en esta Estoy zona? ubicada, Ubícanos sí, espacialmente para saber dónde vamos a ver mientras tú espacial, sí, espacialmente estoy debajo de Orbis Tertius, aquí. hablando de la estructura, exacto, los dos objetos. Ok, De todas ok. maneras, ajá, No, no, que es importante que nos vayas guiando porque estás comenzando contrario a la flecha, entonces que nos tienes que ir diciendo a dónde mirar, pues. ¿Sí? ajá, exacto. A mano izquierda inferior, debajo de Orbius Tertus, pero yo lo puse como a manera de una nota, digamos, a pie de página. Entonces, Exacto. la historia abre con espejo enciclopedia y cierra con la brújula y el cono de metal que consiguen en el cuerpo Ajá. del joven. Este Luego, elemento es fundamental, es exactamente. fundamental. Vamos a ver qué explicación tú le das. Yo lo metí en ello también, pero vamos a ver qué explicación tú le das a eso. Claro, en ese sentido, hace poco hicimos un trabajo en psicoanálisis y yo hablaba de la transferencia o el contrabando de objetos del mundo del sueño al mundo real, ¿no? Y es una licencia que se puede dar la literatura, porque es un ejercicio de fantasía. Y en este caso, pues pasa igual, ¿no? Borges nos propone que hay una transferencia o un contrabando de un objeto que viene de Tlön, de la realidad de Tlön, como la brújula, que la recibe una francesa, la princesa Faustine Lucinch, en un apartamentico en la calle La Prida. Él siempre pone Ujú. esas referencias Esas son muy... como las primeras señales, ¿verdad? De Ujú. Trump en la realidad de quién, En la realidad de Borges. de Borges quién, De Borges, para mí es el Borges que da origen a la historia, pues. cuál. El Porque Borges, hay dos Borges implicados, especifica cuál. el Borges personaje, el El Borges Borges que da personal. origen a Ok, Clon. perfecto. Solo eso tienes que aclarar. En la realidad de Borges personal. Perfecto. De Borges personaje, porque bueno, él lo que hace en todo el cuento es tratar de argumentarnos, de darnos data y de decirnos, este mundo existe, yo lo vi en la enciclopedia, no fue en el primer tomo, fue en el otro tomo que tenía 5 páginas más, te da números y te dice, yo lo vi, aquí está, ¿no? Entonces, en esas cajas que le llegan a esta chica está la brújula, eh, y luego aparece, dice, tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real, y ahí nos está dando la clave. Y luego aparece el chico, que está el joven, y él habla de la diseminación de ¿Cuál objetos de joven? clon en diversos países que complementarían el plan, ¿no? Y lo acompaña de una nota a pie de página. Sonia, En- ¿cuál joven? ajá, es el joven que aparece, ya va, pues, El esto joven me lo tengo- borracho. que aparece aquí en la posata, pues aquí tengo el cuento, no lo encuentro. Te doy una pista. El joven borracho de la posada de Cuchilla Negra. Ajá, exactamente. Ok. Sí, que tratan de cargarlo y además hay una referencia muy García Marquesca, que es aquel muerto que pesaba tantísimo que no lo podían levantar. Y entonces dice que cuando le sacan la pesita del bolsillo, o sea, el cono de metal, nos dice Ajá. Borges,
igual el peso seguía manteniéndose, que es otra licencia de esas de la fantasía. Dice que ese cono pesa tanto que tenían que levantarlo, lo tuvieron que levantar creo que entre dos hombres, ¿no? Es, Algo no así. encuentro qué Y nombres. que cuando él se lo pone en la mano, el peso era intolerable, dice. Exactamente. Ok, en todo caso, es un objeto que no se ajusta a las previsiones de realidad que nosotros tenemos. Claro, pero son dos objetos, bueno, todos los dos, tanto los dos del principio como los dos del final, son objetos fetiches de los que él hace uso por toda la carga semántica que tienen esos objetos, ¿no? Oye, Una brújula. Sonia, explica un poquito más de eso de objetos fetiches, por Bueno, favor. el objeto fetiche es aquel objeto que tiene una carga tan grande en nuestro imaginario, en nuestra psiquis, que bueno, contiene todo. Pues, ¿qué más objeto fetiche que una brújula cuando estás hablando de un mundo que es imaginario, que fue creado, que tiene una geografía distinta? Este, el espejo, y de hecho él lo afirma por aquí, dice que el espejo los perseguía a él y a Bioy Casares cuando estaban en esa escena, ¿no? Como que los, tiene una palabra de esas tan bellas que usa desde ahora. Dice, Sí, el los espejo nos espejos y la acechaba. brújula, etcétera. No, digo lo del objeto fetiche porque te sitúas en un análisis psicoanalítico, ¿no? Bueno, es que no te digo que eso, Y, venía ya y trabajando el- lo de los objetos en el trabajo de Fania y me encuentro que aquí hay también una transferencia, un contrabando de objetos y me pareció, bueno, muy interesante bueno, para seguir analizando la fantasía. habría que hacer ese análisis completo para ver hasta dónde ese análisis se sostiene en un cuento sobre Tlön, como Tlön Ubar Orbis Tertius, porque también hay que atender a las premisas del relato. Es Claro, decir, claro. En ese eh, sentido, creo que, disculpa, ay, disculpe, Sonia, disculpa un momento porque este momento es propicio y tú acabas de abrir una puerta que me interesa aprovechar, ¿no? ujú, A fines de aclarar una cosa sobre el análisis. Es decir, no todos los textos pueden ser analizados por todos los tipos de análisis que existen. Los textos también tienen una configuración que de alguna manera piden el análisis que uno les va a hacer. Fíjense, yo puedo usar un texto para analizar su gramática, ¿m? ¿Cierto? Lo puedo hacer, no hay problema. Cualquier texto. Yo puedo analizar su gramática. Pero ese texto fue hecho para que se analizara gramaticalmente. No. El texto literario, por ejemplo, Tlón, no fue escrito con el fin de ser analizado gramaticalmente, pero yo lo puedo usar para eso. Bien, el texto Tlón Ukbar Orbis Tertius tiene unas premisas y esas premisas implican lectura. En tanto, instrucciones de lectura son también instrucciones de análisis, ¿no? Y dice, mira, analízame de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si un tipo de análisis que estamos aplicando es un análisis válido o se ajusta? Y en definitiva, se trata de esto. Sirve para este tipo de texto. Tiene que ver con una relación entre lo que ese análisis me obliga a contradecir y la utilidad de la información que arroja el análisis. ¿Ok? Vamos a ver si logro explicarlo de otra manera, porque sé que lo que acabo de decir es tal vez cuando menos vago, porque es difícil de explicar esto. El texto cuando te sitúa en sus premisas, por ejemplo, vamos a ponerlo como un texto policial. Un texto policial en primera instancia pide ser analizado como un texto policial. ¿Puedo yo aplicar otros tipos de análisis a ese texto? Sí. ¿Cuáles tipos de análisis aplico? Los que el texto en en sus marcas textuales implique.
Veamos, un texto de Borges que se llama Enma Suns. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? ¿No lo conocen? Enma Suns. Bien. Enma Suns es un cuento que tiene una estructura policial. De hecho, admite las lecturas policiales. Pero el trasfondo de Emma Suns, más que policial, es psicoanalítico. Entonces, este es un relato que tú puedes analizar como relato policial y el relato policial, el análisis como relato policial, te va a llevar a ti a que el resultado de todas las actuaciones criminales de Emma Suns tienen que ver en definitiva con un problema enorme que se sitúa entre su relación con el padre, el suicidio del padre, la necesidad de venganza y unos profundos complejos sexuales. Es un texto que admite y pide un análisis psicoanalítico también. No sé si con este ejemplo queda más claro el asunto. Hay que leer muy bien las premisas de los textos. Hay elementos que van a admitir, por supuesto, en Tlon Upar Orbis Tertius, una lectura psicoanalítica, pero hay una cantidad de indicios que me llevan a mí al análisis del texto por otro lado, ¿no? Como un texto que trabaja los niveles de comprensión de la realidad, la lógica de lo real, y que trabaja muy extensamente con el tema simbólico. Entonces hay que tener cómo, y esto, Sonia, hay que tener cuidado allí, ¿no? Cuando traspasas, porque son campos ¿cómo es? Se solapan, ¿no? Lo Claro. psicoanalítico y lo simbólico. Yo lo usaba Exacto. como ejemplo del el elemento de la transferencia en la literatura. Sí, Estamos claros en que lo fantástico, bueno, y lo onírico tienen cierta relación, ¿no? También porque son por supuesto. dos narrativas cargadas de simbología, Sí. respetando las salvedades de cada caso, ¿no? No, y me parece que tu interpretación de los objetos aquí perfectamente se ajusta. Pero cuando nosotros hablamos de objetos fiche, estamos metidos además no solo en el psicoanálisis, sino en un cierto tipo de psicoanálisis. Entonces, hay que tener en cuenta, lo aprovecho para hacer la acotación. No estoy diciendo que lo que tú digas sea No, incorrecto, no, que me parece que tienes no, razón. Esa interpretación estamos es de legítima, acuerdo. sino para Más poder, bien, sí. No, y sí, porque eso dime. es lo que me toca, pues situar las cosas en esta materia que se llama teoría y crítica. ¿M? Claro, sí, Entonces, correcto. seguimos, Sonia, que vas muy bien. Dale que son pasteles. Sí, no, lo que quería decir, mm, de repente conviene más sustituir la palabra fetiche como por objetos fundamentales, digamos. Digamos que el espejo es un objeto, mm, no tanto el espejo, la enciclopedia como un elemento fundacional, eh, porque es el que contiene además toda la información de una cultura. En cierto modo, cuando hablamos de espejos, también para nosotros que somos del Nuevo Mundo, también tiene un contenido fundacional, nos remite a las crónicas de Indias, a la conquista, qué sé yo. Este, en ese sentido, A quisiera las ver los objetos, utopías. ¿no? La brújula, exacto. La brújula como también algo de las expediciones y eso. Bueno, pero volviendo aquí al diagrama, entonces Ah, tenemos que eh, Borges nos va dando ciertas pistas, eh, algunas yo las identifico falsas, y digamos falsas no eh, en el sentido de que son ficticias, más que falsas. exacto. Estás aquí. Sí, sí, exacto. A ver dónde está la flecha. Es la parte, sí, la parte de Borges y Casares. Están las enciclopedias. Él parte con la enciclopedia americana de 917 páginas, pero dice que ahí no está Bob Barr. Entonces dice que Casares la encontró después para argumentar, bueno, pues, con los toques de humor también, eh,
la encontró para defender su idea, bueno, encontró que era la edición 26, ¿no? Y que allí sí estaba y que estaba contenida en las seis, en las, ¿qué? Tres, cuatro, en las cuatro páginas adicionales que tenían. Sí, que tiene como 4 o 6 páginas más, ¿no? Cuatro páginas, sí. Entonces, bueno, ahí hablan ya de que habían encontrado con en este hostal, habían encontrado el libro. Tal. Lo que quiero decir es que esto de la enciclopedia, esta segunda es la que nos da referencia a Outback. eh, Dice también que las regiones imaginarias de Ukbar eran estas dos, pero esta Mechlena solo se nombra una vez y no se vuelve a mencionar. Eh, no sabemos, no lo sé si está en un cuento posterior o si eso quedó allí. Y luego, bueno, la que más se explaya, bueno, es la región de Tlón, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo decir de aquí? Atlón lo Ok. describe muy bien. Ajá. No, no, sigue, termina. Y pensaba para Sí, hacerte una no, si pregunta. usted ve que me explayo, no, no, porque yo puedo hablar de todo el No, no, cuento, lo que bueno, te iba a porque, preguntar era por qué colocas a Borges y Eloy Casares en el mismo nivel que esto. O si es realmente el mismo nivel o es solamente una cosa del dibujo y tú quisiste ubicarlo en otro lado. bueno, la verdad es que debía estar un poquito más superior, como separados de la realidad de los Debería tres estar como pueblos por aquí, originarios. ¿verdad? Entre tú, Exactamente, entre tú y esto. exacto, sí. Un Ah, poquito ok, más arriba en la línea de tiempo, pero no tan abajo ahí, como los otros. exacto. Ok, Exacto. Bueno, a ver, ¿qué más puedo decir? Dígame usted, sí. No, yo creo que has bueno, explicado bastante bien y has situado además una referencia que es fundamental, la referencia del ro y su plural los ronir, ¿ok? Que no sé cómo se pronuncia esa O con diéresis, ¿ok? No tengo los idea, de pero Tlón. digamos que los RONIR, tú los has ubicado, que son fundamentales para entender un problema de accesibilidad, porque no todo ocurre en el plano en que una, una ficción nos lleva a otra, sino que desde esa ficción hay algo que se devuelve a un nivel en el cual no debería estar. Ujú. Y este es tal vez el aporte que tú has hecho hoy en la mañana, que es fundamental para entender a Ukbar Orbistertius y sus cuestionamientos a lo real. Fíjate que centrarse en los objetos y decir esto ocurre con estos objetos es tal vez el llamado de atención más fuerte que hace el cuento hacia un tipo de análisis específico, porque ese es el meollo del asunto, ¿no? El meollo del asunto es dónde está la división entre lo real y lo ficticio. Claro. Al final Borges quiere que le creas y quiere darte pruebas. Y las Hay pruebas son una gran, materiales. sí, hay una gran pregunta. Debajo de este cuento lo que hay es una pregunta enorme. Y bueno, y él nos las tira ahí, para que nos volvamos locos. ¿Ok? Nos da tiempo ver un esquema más. ¿Quién se ofrece para yo Gracias, no profesor. escogerlo así? No, gracias a ti, Sonia, de verdad. Buenísimo, buenísimo, ¿ok? Aquí cada quien está, me gusta. ¿Mm? ¿Quién sigue de los presentes? ¿Quién quiere? Ay, no puede ser. De Fundación Bordes nos están oyendo. Sí, profe, se oye. Ok, 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 no se cayó nada. Perfecto. Entonces, vamos aquí al azar. Ok, ya habíamos visto esta persona no está presente. Sigue. ¿De quién es este? De María Luz. Ah, es el del labrador, de Jorge. Ah, Jorge. Bueno, Jorge, dese con furia, pues. Sí.
Bueno, saludos a todos allá. Eh, bueno, este es mi análisis. No es muy Pues bonito, pero poner más grande y lo voy moviendo porque está chiquitico. A mí me cuesta no es, ver. no es Ok, muy bonito. Pero bueno, ubico bueno, bueno, profesora, ahí me ubico yo en el primer redondito donde dice realidad física, mundo real. aquí. Ahí me ubico yo como lector, ¿no? Ok. Donde pues me ubico y bueno, lo que representa es pues el mundo tangible, conocido. Yo me ubico como lector y desde ahí pues empiezo mi acercamiento con la lectura. Pero ¿qué pasa? Que antes de yo poder leer el cuento, como periodista, no sé si como periodista, pero me puse a investigar a Borges. Entonces empecé a buscar Borges, biografía de Borges, qué había hecho Borges. O sea, tuve que tener un acercamiento primero con el autor antes de introducirme en el cuento, porque yo ya me imaginaba con qué me iba a encontrar por lo que usted había comentado. Entonces yo dije, como es una lectura compleja, yo necesito entender un poco el personaje, ¿no? No sé si mi acercamiento con Borges, pues como autor, tal vez lo considero importante, ¿no? Entonces, bueno, me acerqué al autor y luego vino mi conexión con Borges como lector y a Borges lo ubiqué en tres redonditos. Borges como autor, Borges como narrador y Borges como personaje ficcional, ¿verdad? Ahí veo a Que Borges son estos tres, veo ¿no? estos tres, veo a Borges en estos tres momentos, ¿no? Claro, lo tengo a Borges como autor en mi mundo real. En el mundo real aparece Borges. Luego empieza la lectura y mi acercamiento, mi primer momento con la lectura viene dado por el espejo y la enciclopedia. Ese es el primer momento que, que yo hago esta conexión. Mi primer encuentro pues fue con el espejo y la enciclopedia británica y ahí empieza esta narración. Para mí empieza la narración donde de acuerdo a los convencionalismos pues forma parte, está dentro de mi realidad, o sea, normal, es una narración lineal y toda la referencia y convencionalismo pues están todavía dentro de mi realidad. Pues no había sentido todavía trastocado, por decirlo así, hasta que encontré la siguiente pista. Cuando yo empiezo a leer y encuentro la parte donde dice, anotaba que la literatura de Ubar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Emelegnax y de Tron, no sé si lo digo bien. Ahí, ese punto, ahí Borges, como autor, me introduce en lo que empezaré a ver a partir de ese momento en el cuento, como usted dice, una instrucción que me está Ahí. enfrentando a un cuento fantástico, Ujú. para mí como lector, ¿no? A partir de ese momento, ya él me está dando una pista de que, con lo que yo me voy a enfrentar es con un mundo fantástico. Entonces, ahí Exacto. empiezo a ver la realidad de Upar, que es la que está aquí al lado, que se revela a través de la Esta, ¿no? enciclopedia, todo el cuento, tal. Ajá, esa es la realidad que está ahí. Ok. Sí, déjame ver, lo pongo aquí. Ajá. Bueno, ahí está el mundo fantástico. Ese mundo fantástico que está acá es el que empieza a mí a trastocarme y me empieza a llevar al mundo de Ubark, que es un país pues ficticio que se revela a través de la enciclopedia, pues que tiene un idioma peculiar, tiene una cultura diferente, una concepción del mundo que desafía pues todo. Tratar de entender ese mundo que estaba encontrándome. Entonces, bueno, la sociedad secreta, eh, lo del libro que aparece, lo de la parte, lo del onceavo tomo que aparece en el hotel, todo aquello, bueno. Y ahí es donde me encuentro también al Borges como personaje ficcional. Y es Exacto. donde pues, empieza mi relación con este Borges ficcional y donde yo me introduzco en el cuento ya como tal y empiezo a aceptar los convencionalismos que aparecen en el cuento. Entonces, bueno, en realidad, el tema de la realidad pues como creación literaria, ¿no? O sea, la idea de Tron, que es un producto de la invención literaria, entender que, bueno, cuestiona la línea entre la ficción y la realidad, un poco lo que decía Marilú, esas fronteras, cómo yo esos bordes, pues yo pude como lector introducirme y aceptar esa lógica y
pues creo que la influencia pues fue interesante, o bueno, el acercamiento fue interesante para poder entender ese mundo, que no formaba parte, por supuesto, de mi lógica, pero bueno, ese fue mi acercamiento con Claro, está bien. Te voy a pedir que me expliques una sola cosita muy brevemente, pues ya tenemos que ir cerrando, ¿no? ¿Por qué tú colocas entre realidad física, mundo real y mundo fantástico una flecha de doble punta? Ah, bueno, porque entre esa realidad física, cuando yo entro al mundo fantástico, yo vuelvo al mundo real, como le estaba comentando, para ir buscando esas referencias. Ok, Yo iba y venía, iba y venía. Entonces, claro. Te estás refiriendo al hecho de la lectura, la lectura. no, exacto, a la lectura como acto comunicativo, incluso como acto físico, ¿no? Como Sí, acto sí, de la realidad, como exactamente, acción. Y exactamente. efectivamente, una de las cosas interesantes en los textos es que muchos modelos textuales nos van a plantear a nosotros y modelos que tienen que ver con la estructuración de la narrativa, que tú entras a las estructuras textuales. De hecho, ese es el mismo modelo que sigue Humberto Eco. Tú entras a las estructuras textuales, pasas a las estructuras narrativas y después pasas a las estructuras fabulares. Y eso Mm, pareciera un acto ordenadito. O sea, que tú sí, entras y vas, entro y ¿no? salgo. No hay Mm. problema. Pero la verdad, y el mismo Humberto Eco la aclara, por eso es que su libro es tan bueno, ¿ok? El Sí, acto de de hecho leer yo fui un no es, lector testigo. no, y que el acto de leer no es un acto ordenado, Mm, es un entrar y salir del texto mm. constantemente. Sí, Y por eso es que el modelo, ajá, de hecho, leyendo Humberto Eco, parte de lo que leí Humberto Eco habla de esto, ¿no? El lector como que forma parte como testigo de todo el proceso, ¿no? exactamente. Y un lector que no es pasivo, es un lector que entra, que establece Mm, hipótesis que no son estables, las deja en stand-by, que maneja diversas opciones, va fuera del texto para verificar cosas, vuelve a entrar. Cuando sí, entra, termina un capítulo, estabiliza unas cosas y deja otras de lado. Es decir, es una actividad sumamente compleja, no es una actividad. Lo que pasa es que los modelos tienen que estilizar para poder funcionar. Igual que este modelo tuyo no traduce el acto de lectura que tú hiciste, no traduce la complejidad de haberse ido a buscar referencias, haberse perdido. sí, Eso no sí, está es verdad, aquí. sí. O sea, para tú hacerte comprender, necesariamente tienes que modificar. Y eso es lo mismo que hacen los narradores. Los narradores transforman la materia imaginaria, ¿verdad? En una materia estructurada coherentemente según las leyes de conformación de la ficción. Por eso es que no todo el mundo escribe buenos cuentos, porque eso requiere una Sí. especialización, requiere una técnica, ¿verdad? Y una técnica que se aprende durante muchos años de formación como artista, ¿no? Entonces, muy Mm. buena tu presentación. eh, de, Me encanta tu lectura. Yo creo que Borges aspiraba a un lector así, o sea, un lector que fuera explorador, que investigara. Yo creo que ese es el lector que prefigura Borges. No están los objetos de la realidad representados, los objetos de Tlón representados específicamente, pero los han implicado en Claro, tu lectura. es que Eh, cuesta más, es más complejo porque Y, es como ir descubriendo, como pero ese, están eso que implicados, usted habla, esa novela policial. exacto, están Pero implicados, fíjate, por lo menos en el caso del Niño y ajá, el Mar. El Niño y el Mar lo leí rápido, pero el Niño y el Mar exacto. es más complejo, el análisis. Entonces yo decía, pero el niño fue, buscó un cangrejo y ya, y lo sacó. O sea, no, pero ¿qué encierra todo eso? La pantalla que... Entonces empieza el proceso de análisis, pero ya, ahí hay una simbología, entonces te vas por otro lado, entonces claro, se te hace Sí, más complicado, ¿no? Parece la sí, lectura sí, fácil, hay pero otras cosas, sí, hay otras cosas que notar, ver y para esos cuentos, ¿no? Y ya los vamos a ver la próxima clase, ¿ok? No da tiempo a discutir otro esquema, ¿ok? Yo les voy a presentar por 5 segundos en el grupo mi esquema para que ustedes vean que yo sí lo hice.
¿ok? ¿Qué mandó primero? Para que usted vea que yo se lo hice, pero no se lo voy a dejar para no influir, ¿ok? Así que se lo voy a dejar un momentico y lo borro. Nos vemos en la próxima clase. Trataré de traerme todas las planes B posibles para que no vuelva a ocurrir un show como este, encontrarme yo insólitamente en esta zona. Nunca se nos va la luz por la situación que tiene, si en el centro nunca, nunca se va, casi nunca, pues es muy raro. Y hoy me encontré yo bueno, me disculpan el atraso. Bien, entonces nos vemos la clase que viene. Chao muchachos, de verdad. Muchas gracias por el esfuerzo. Realmente están muy bien, muy bien. ¿Eh? Chao, Me voy profesor. contenta, contenta con